y vamos a esperar. Las tuberías siguen escarchadas. Todavía les enseña que le falta gas. Falta más gas todavía. Bueno, chavalones, aquí estamos con un video nuevo de cómo cargar de gas nuestro aire acondicionado de ventana. Ya le estamos haciendo el vacío, tenemos como 20 minutos con el compresor haciendo vacío. Pueden ser, ahí está en menos 30 la aguja. Alcanzan a apreciar, no sé. Ya tenemos el vacío suficiente, tenemos como 20 minutos con el vacío. Vamos a poder echar gas. Algo importante es ver siempre la etiqueta del mini split, a ver qué tipo de gas lleva, o del aire acondicionado de ventana, cuánto consume en amperios el motor. Acá incluso si no tiene etiqueta por fuera, que se le arrancó, acá tiene una etiqueta el motor donde nos dice que el gas es el R22, funciona de 115 voltios, el Marker G 60G es un caballo de fuerza. Eso es lo que vemos. Entonces estos siempre, casi siempre llevan este tipo de gas. Genetron 22, la lata de 1 kilo. Entonces, bueno, y el vacío ya está hecho. Recuerden, pues lo más recomendable que les digo yo es usen esta válvula para menos pérdida de refrigerante y controlar toda la carga. Válvula para la lata de gas con llave. Alcanzan a apreciar ahí. Esta es. Vamos a quitarle el tapón. Entonces, ahorita ya vamos a cortar ahorita lo que es ahorita cortamos el suministro ya del vacío porque ya hizo su vacío. Entonces, sacamos todo lo que es la perilla. Ya no se asoma nada si yo le doy. Si no, entra un piquito que es el que activa la válvula. Entonces, por lo pronto, para instalarla, vas a recorrerlo todo hacia el fondo, que no se ve el piquito ese ya. Ahí está, como el máximo de abierto. Entonces vamos a proceder a instalarla. No tiene mucha ciencia. Solo un poquito con la llave para no correr riesgos de que esté floja. Ahí está. Ya que tenemos algo bien apretada que no se nos va a girar, procedemos pues a abrir hasta que vemos un ya le cortamos. ¿Vieron? Ahí ya se liberó el refrigerante. Ok, ahí está ya lista. Vamos a proceder a quitar la manguera amarilla que va al centro, que es la que nos va a servir para... Vamos a cerrarla antes de perder vacío. Cerramos. Déjame ver otra vez. Aprieto. Creo que otra vez bajó. Vamos a devolverle a... No sé por qué bajo. Vamos a ver el vacío otra vez. Vamos a volver para que nos perdimos un poco el vacío por no cerrar la válvula antes. Entonces, en cuanto llegue a 30, pues vamos a cerrar esta válvula para que ya no pierda el vacío todas las líneas, todos los conductos, los panales. Y procedemos a desconectar nuestro motocompresor y vamos a seguir con lo que es la carga del refrigerante. Ok. Bueno, parece que ahí quedó. Cerramos. Bien cerradito para que no se pierda el vacío. Ahí está. Vamos a pasar a conectar nuestra
manguera. Ahora, muy importante, hay que purgar. La lata siempre va a ir así parada, nunca acostada, porque la carga es por gas. Así es el gas. Si tú volteas va a pasar líquido. Líquido que pues puede taponear aquí o hacerle daño a nuestro compresor, porque el compresor se comprime gas, no comprime líquidos. Entonces muchos tienen la manía de voltearla, pero no lo recomiendo. La carga es por gas. Entonces vamos a ver, ya está nuestro vacío. Ahorita vamos a proceder a hacer miren lo que es le abrimos. Hay un ok, oyeron ese. Vamos a hacer aquí que quede todo bien apretado y vamos a purgar lo que es esta línea. Vamos a aflojar hasta que veamos que escape un poco de refrigerante. Ahí ya vimos que salió el liquidito, ya está purgada la manguera. Ya tiene el vacío, ya está purgada la manguera. Procedemos a abrir la válvula para empezar a inyectar gas. Para esto puede estar apagado o prendido por lo pronto lo que es el compresor. Voy a prender la primera carga. El refrigerante le cerramos. Esto es por pautas, no se me desespera. Ya le prendimos la primera carga, la botella se enfrió. Se va a ocupar desconectar lo que es el compresor. Ahorita paso a desconectarlo y poder conectar nuestro aire para que el motocompresor trabaje el de nuestro aire. Ahí va. Y desenchufamos el compresor que estamos haciendo vacío y pasamos a enchufar lo que es el mini split, ya digo, perdón, el aire de ventana. Le damos encendido. Vamos a hacer lo más frío. Vamos a ver. A 16 lo máximo que da. Veamos que esté el foquito de frío prendido. Ahí se alcanza a ver que el foquito de aquí. Ya incluso siente el aire fresco. Todavía no pasamos. Ahora vamos a ver los manómetros. Vemos que bajó otra vez. Volvemos a abrir. Bien. A cargar. Abrimos toda nuestra botella. Ahí está. Le doy una vía a cerrar sin igual de abrirla. Ahí está. Vemos que se carga. Cerramos. Ahí va subiendo. Ya el negativo, ahorita va a subir a la lectura en PCI, ya de presión. De hecho el aire ya está vendiendo un poco fresco. Eso puede ayudar también batiendo un poco la lata se pone helada. Entonces vamos a batirla un poco. Poner aquí por lo pronto. Volvemos a abrir. Ya va aumentando un poquito más hacia lo positivo. Nuestra lata pues está poniendo bastante helada. Vamos a checar en cuánto está. Un día se puso bastante helada. Y esto es calmado, es tranquilo, no es echar el gas de uno, voltear la botella que entre líquido porque dañamos nuestro compresor. Vamos a checar cómo va el aire
marcó? 17, mira, ya. Si pueden apreciar, quiero que tomes acá y filmes cómo nuestras tuberías se están congelando. Enseña que el gas ya está entrando todo el sistema. La falla que era principal era eso, que tenía congeladas las tuberías de alta para enfriar lo que es el panal, pues, si subiera lo que es el gas, ya que de aquí para acá hay una dosificación, o sea, va a presión aquí, a muy alta presión, y aquí desfoga o atomiza lo que es el gas y se convierte de líquido a gas y ya empieza a llegar a nuestro panal. Ya se siente el aire fresco, bastante helado. Para eso también nuestra tubería debe estar caliente, pero ahorita como le falta presión de gas, pero esto normalmente el panal del condensador siempre tiene que estar caliente, ¿no? Y nuestro panal de evaporador pues helado. Vamos a pasar otro poco de gas. Ya subió un poquito más, ahí bajó un poco, pero la cosa, como les digo, es lenta. Muchos meten la botella por más rápido en una cubeta con agua, por lo que está de helada, casi congelada la botella. Muchos lo hacen así. Yo digo que la cosa es calmada, tranquila. Vamos a estarlo metiendo y así sucesivamente. Así vamos a estar hasta que lo que lleva este aire acondicionado, lo recomendado de 60 a 70 PSI. Normalmente lo dejamos en 65 o 68 PSI. Es la presión más o menos de trabajo, o hasta que tú sientas que ya las tuberías se descongelaron y que ya el panal pues empieza a calentar. Entonces aquí ya está empezando a tibiar un poquito. Vamos a tomar la temperatura 23. Ya está empezando a agarrar un poco de temperatura, un poco calientita. Bueno, batimos nuestra botella, una batidita, y volvemos a abrir. Y así dejamos un ratito para que nuestro gas circule. La botella, como puede estar, está humedecida de lo helada que está. El aire ya está. Cuando empecemos a ver que nuestras tuberías que están congeladas en estos momentos se empiezan a hacer agua o derretirse la escarcha, es lo normal. Lo normal es que estén normalmente húmedas, mojadas por la condensación. Entonces ahí es cuando nos va a decir también que ya tiene su gas correspondiente, adecuado. Vamos a seguir abriendo aquí. Ya aumentando. Ahora tenemos aproximadamente 2 PSI. Hasta que hacer ese proceso, lo que tarda hasta que lleguemos a los 65 PSI preferentemente. Ya el aire sigue saliendo más heladito y ya se empieza a calentar un poco más la tubería del condensador. Esperar. La botella está bastante helada, bastante helada está. Está en 11, creo. 11.5. Ok. Seguimos, ya vemos que aumentó un poquito más. Seguimos cargando. Vamos incluso a hacer la botella un poco así para que nos alcance y cerramos. Como les digo, esto es lento, todo por pasos, hay que tener mucha calma. Ya aumentó a 10 PSI. Ahí sigue. Ya está más caliente la tubería del condensador. Todavía no se nos escarcha todo lo que es la tubería de baja, que es la de congelación del gas. Vamos a esperar y, como te digo, vamos a seguir lento. Está
11, 12 PSI. Vamos a dar otra batidita a la botella. Abrimos otra vez. Cerramos. A ver, poco a poco va a ir aumentando. Está más helado el aire que está saliendo. Vamos a tomar la temperatura. Menos 16. Menos 14. Ahí va, ahí va. Y aquí está 22 grados. La temperatura está... La temperatura ambiente, por ejemplo, ahorita estamos diciendo que está en 21. Temperatura ambiente aproximadamente de 21 a 22 grados. Bueno, volvemos a inyectar gas. Cerramos. Estamos lento la cosa. Espero que nos alcance el tiempo y no tener que hacer un segundo video. Vamos a ver. Ya subió a 15 PSI. Ahí vamos lento, pero ahí va. Todavía no se desescarcha lo que es la tubería que va al evaporador. Aquí ya se encuentra más caliente todavía la tubería del condensador, que así debe ser, debe estar ardiendo bastante caliente. Está en 24, y la temperatura ambiente es de 21 a 22, entonces sí está calentando más. Se siente calor, pero todavía los demás pedazos de la tubería todavía no presentan temperatura alta de caliente. Bueno, vamos a batir un poco la botella y le vamos a dar otro. Batimos la botella y cerramos. Vamos a ver ahorita que se estabilice, a ver cuánto nos falta. Ahí que está llegando a 22 PSI de presión. Vamos a esperar que el mismo compresor haga circular todo el gas por todos lados, tanto condensador como evaporador, y vamos a esperar. Las tuberías siguen escarchadas todavía, les diseña que le falta gas, falta más gas todavía. Es que eso la tubería puede estar congelada, incluso aunque tenga 50 PSI, puede llegar a estar congeladas, y hasta que no llegue a sus 60, 65 se van a empezar a descongelar. Entonces vamos a hacerlo, como le digo, lento. Vamos a 22 PSI. Volvemos a dar otra abierta aquí, que cargue. Se engolete la botella. Vamos a ver. Y cerramos. Así sigue el proceso hasta que lleguemos a las 65 PSI de presión. Disculpe que sea tan largo el video, pero es el proceso completo, y pues se ocupan ver todos los procesos, el paso, todo cómo se hace, porque como ya está mojada aquí de lo helado que está, igual la botella tiene humedad, pero ya vemos aquí cómo está mojando la tubería, ya está helada. Entonces, pero sigue congelando la tubería, falta más gas. Como les comento, aquí ya está más caliente. Creo que ya subió la temperatura bastante. 24. Ah, caray, como que no da muy bien la 24. Okay. Acá 15 está la tubería congelada o escarchada. Vamos a ver qué tanto va lo que es el aire, porque se siente fresco, por no decir ya pues bastante helado.
15 grados. Al final debe haber una diferencia de presión, bueno, de temperatura en el medio ambiente con respecto a la salida de aire del aire acondicionado ya pasado por su evaporador. Tenemos que tener una diferencia de 10 a 12 de temperatura. Pero aquí todavía no lo podemos hacer porque todavía no cargamos el gas completo. Vamos a abrirlo otra vez. Vamos a batirle un poquitito para que agilizar un poco las cosas. Cerramos otra vez. Aumentando. Ya estamos como en 35 psi de presión. Seguimos en espera de la terminación de la carga. Helada, está sudando. Y aquí está caliente, ya sigue estando congelada, escarchada. Ok, vamos a ver otra inyección, un poquito de gas. Y cerramos otra vez. Esperemos a que todo el gas circule por todas las tuberías. Ya casi llegamos a 40 psi. Van a notar que después del 50, la tubería que está escarchada, donde viene lo que es el capilar, se va a empezar a descongelar solo. Muy fresca está el aire ya, muy heladito. Y eso que todavía le falta todavía bastante. Acá el panel, el abanico va a echar el aire hacia afuera para enfriar el calentamiento que está produciendo lo que es el condensador. Ya se siente el aire que avienta con temperatura caliente. Y pues acá lo que es el condensador, el evaporador, pues ya está aventando también su aire fresco, helado. Entonces nos falta nomás llegar a las 65 psi, 60, 65. Pues vamos a seguir. La botella pues está súper heladísima. Ok. Abrimos. Batimos un poquitito. Para agilizar un poquito las cosas. Y cerramos. Algo que es importante checar, en este caso no lo estamos haciendo, es el de checar el consumo del compresor. El total del aire consume 11 amperes. Posiblemente el compresor solo esté consumiendo unos 8 amperes. Ya descontamos el consumo del abanico, del sistema electrónico. Debe ser de unos, no viene indicado ahí, pero debe ser aproximadamente unos 8 amperes, 9. Entonces es importante, también con eso se puede basar pues otra alternativa, ¿verdad? Porque el compresor, si te consume mucho amperaje, pues puede ser que tenga gas de más. O si te consume muy poco, que le falta gas. Entonces cuando te indica en el motocompresor el amperaje exacto, tú pones un amperímetro de gancho y checas cuánto está consumiendo. Y puedes echarle gas a raíz de ese detalle, de que tú cheques que si es de 8 amperes, pues tienes el amperímetro, le estás echando gas, y cuando ves que llegó a los 8 amperes, pues ahí su trabajo normal de trabajo de él, pues del aparato, del compresor. Entonces es otra forma de basarse también. Bueno, vamos a seguir, vamos a echar otro poquillo de gas. Vamos a batir un poquito la botella para que
entra otro poquito más de gas. Vamos a cerrarle y vemos, ya subió un poco más. Estamos en 45 psi. No tardan en descacharse nuestra tubería. En cuanto pasemos de los 50 psi, la tubería se va a empezar a descarchar. Todavía sigue, a una parte ya está sudada, pero otra sigue escarchada, como lo pone a presión en el video. Aquí vemos que se mantiene en 45 psi. Cada vez el aire más fresco, cada vez el condensador más... Ay, ya no se pone ni tocar de lo caliente. Vamos a checarlo porque sí está bastante caliente. Es normal. ...32 grados centígrados. Bastante caliente. Yo les recomiendo usar este medidor. Es industrial, exclusivo para refrigeración. Hay que checar que los grados centígrados, pues este tiene un rango de menos 50 grados centígrados hasta 400 grados centígrados. Este es especial para este tipo de trabajo. No vayan a comprar de estos que son corporales o para tomar la temperatura del cuerpo humano, porque el rango es muy pequeño y no te marca, solo te prende la pantalla roja cuando pasaste de los, creo que 39 de temperatura, y prende, creo que naranja o amarillo cuando está bajo de temperatura. Ya hablamos de menos 36 grados, 35 posiblemente, pero hasta ahí ya no te aparecen los grados, entonces no te sirve para ese trabajo. Es una aclaración para que no hagas gasto innecesario. Normalmente los industriales vienen así en color rojo, color negro o naranja. Los que no te van a servir son los que vienen en color blanco, azul, lilas, colores como color pastel o muy claros. Esos son normalmente para los tomar la temperatura del cuerpo, ya sea bebés o a gente adulta. Eso no te sirve para ese trabajo, Te lo aclaro ahorita para que no cometas ese error. Bueno, se mantuvo en 45 grados. Vamos a dar otra pequeña carga. Vamos a ver. La botella está bastante helada, Bastante helada. Y ya vamos a llegar a los 50. Como ven, ya se está desescrachando la tubería, de hecho. Ya la tubería normalmente tiene que estar sudando heladito ahí, como si fuera una cerveza, literalmente, húmeda y heladita. Ya como les comenté, ya casi llegamos a los 50 psi, ya la tubería se está desescrachando, ya todo está llegando a su temperatura normal, calor excesivo aquí en lo que es en todo el panel del condensador, y pues el aire pues cada vez más helado, claro, más fresco. Entonces pues ahí vamos. Todo es con calma. El video se está agrandando mucho, pero pues son cosas que tienes que ver para tú poderlo hacer, o por ejemplo hacer el mismo proceso tal como lo estás viendo y te funcione. Por eso no queremos cortar el video, que todo salga como está de lento, como tiene que cargar y todo, que todo salga. Y tú copiar exactamente y hacer lo mismo, para que te quede bien hecho el trabajo, Para este caso pues ya se le había puesto presión, se checaron fugas y se corrigieron, y pues ahora ya al meterle vacío pues notamos que no había pérdida, por lo menos algo grave, y ya procedimos a echarle el gas. Mire, ya se descarchó y apenas van 50, casi 50. Otra batita la botella. Cerramos.
Está exactamente en 50 psi. Aire bastante helado. Subió a 51. Casi 52. Todavía nos falta echarle más gas, ¿no? Tomamos la temperatura de la botella. Está bastante helada, 9 grados. Tomamos la temperatura de acá. 28 temperatura. Y... ay, caray. Casi hacemos piñata. Pero no pasó nada. Es por quererles tomar aquí la temperatura del aire que está saliendo. En 12 grados, mira. Ya está bastante helado ya lo que es el aire que sale. Ya casi llegamos a nuestra presión. Ya se descaracharon completamente la tubería. Y así debe estar, sudado, mojado y fresco. Como en 50 psi. Aire caliente del condensador. Como tipo, ya checamos el aire, está bastante helado, 12 grados. Nos falta poquito más, ¿no? Para que quede ya al 100. Ahora sí que vamos a dormir con cobijas. Está bastante helado. Un poquito, batimos la botellita que alcance a ver, y cerramos. Ya va subiendo poco a poco. Casi en 55 psi. Como ven, incluso está generándose agua de nuestro condensador, nuestro evaporador. Es lo normal, ¿no? Es agua que tuve salir por atrás de las tuberías. No es que sea de este panal, que es el condensador, este siempre va a estar caliente. Es siempre de nuestro evaporador que está enfrente, que es el que nos da el aire helado. Ese es el que va a tener esa facultad de generar humedad o agua. Y pues por medio de unas tuberías escondidas ahí o pequeñas deformaciones o túneles que tienen la misma cartera, va a irse con la pequeña inclinación que tú le des en los distales. Entonces agua va a circular hacia atrás y va a tirarse por una tubería que trae ya para desagüe. Entonces ya estamos en los... Hacemos que no se enflojan nuestras tuberías. Todo para que está bien. Ya casito llegamos a la meta. Vamos a abrir otra vez y batimos la botellita para que siga, que se mezcle bien nuestro gas. Ahí está. Y cerramos. Ahí va, ya casi, ya llega a los 60 casi. Vamos a dejarle circular un ratito más. Casi podemos dejarlo así, pero lo recomendable es 60 a 65 psi. Bueno, nomás otro llegue.
Casi quedan 60 PSI. Vamos a echar otro cachito más. Es como le digo, para que sepa lo normal, este panel debe echar aire caliente tal cual está haciéndolo. Sus tuberías tienen que estar calientísimas, que hemos lo estado monitoreando. 41 grados, mira. Esta temperatura bastante alta. 39 grados a lo que es el aire que está saliendo caliente. Entonces pues ahí va, ahí va, ahí va. Ya vamos casi 60 PSI. Vamos a ver lo que es cómo está saliendo el aire de lado. $12 grados, mira. 12 grados centígrados, bastante helado. Me falta un poquito más y ya queda esto. 60 PSI. Vamos a bajar en 65 PSI. Bastante helado, Uf. Bueno, vamos a hacer la última carga. A ver si alcanzamos a llegar a esta última carga a los 65 PSI. Está bien helada la lata, muy helada. Cerramos. Esperamos que recircule por las tuberías todo el gas. Voy a ocupar otra carga más, otras dos más. Pero te digo todo con calma. Ya saben, suscríbanse, denle like si les gustó el video. Activen su campanita para que al momento de que suba otro video, que puede ser que estés esperando, vamos a hacer muchos videos diferentes de mecánica, de electrodomésticos, reparación de abanicos, reparación de frenos de los carros, en fin, suspensión. Va a haber videos variados. Entonces, activen la campanita y en cuanto suba el video, se les va a avisar y van a poder estar al 100 al día con los videos. Espero que estés aprendiendo mucho el video. Like y seguimos. Son 61 PSI. Vamos a dar otra recarguita. Vamos a ver. Cerramos. Ahí va. Para que son casi 62 PSI. Vamos para que circule otro poquito. La tubería pues ya tiene que estar como debe estar, húmeda, empapada, sudando, heladito. Está. Ya casi, un poquito más, para que quede al cienazo. Otra vez. Ahora tenemos la botella y cerramos. Casi para que están los 65 libras PSI, pero helado está.
la otra recarga. Abrimos, batimos la lata. Bastante helada la lata, bastante helada. Y cerramos. Ahí está cerrado. Si no baja la aguja, ahí serían los 65 PSI y ahí quedaría. Ahora vamos a volver a temperatura ya 65 PSI. ¿Cómo está? 37 grados, 38, 46 grados de temperatura de lo caliente que está. 42 grados es el aire de lo caliente que está saliendo del condensador. Ahora vamos a checar el aire a 11, que daba 12, ahora está a 11.3. Prender la luz si quieren que... ok. 10 grados. Está yututuy. Está muy bien, ya tenemos aquí de 63 a 64 PSI el manómetro. Todo está correcto, todo está cual debe ser. Pues hasta aquí va a ser el video de la carga. Ya compararon que ya checaron que está saliendo el aire bastante helado, 10 grados. La temperatura del condensador pues está bastante caliente, que es lo normal. No se asusten, así es. Y pues ya llegamos a los 64, casi 65 PSI. Entonces pues ahí la vamos a dejar. Ahí va a quedar nuestra lata. Vamos a pasar a cerrar. Cerramos todo ya la lata. Ahí está. Y cerramos nuestro manómetro. Ya está cerrado. Así quedó. Vamos a tratar de revolcar rápido, que no escape tanto gas. Ahí quedó. Ahí cerramos también nuestra manguera. Lo que quedaba en la manguera fue lo que se oyó nada más. Ahí está. Ya quedó. Vamos a dejarla así, está sudando, está heladísima esta. Vamos a ponerla acá abajo. Por mera curiosidad y por mera seguridad, vamos a checar que no tengamos fuga nuestra válvula. Ahí si hubiera una fuga pues hicieran burbujas. Entonces estamos corroborando que no nos quedó fuga en nuestra válvula. Vamos a limpiar el exceso. No queremos que quede nada. Entonces ahí está. 0 fugas en la válvula. Pasamos a poner lo que es el sello o tapadero, tapón. Nuestra válvula de servicio. Ahí está. Pues amigos, parece que ya todo está correctísimo. Yo creo que le aplasté el botón sin querer. Le aplasté el botón al de encendido sin querer. Eso fue lo que pasó. Fíjense, ve cómo hay humedad. Esa agua la genera lo que es el panal, el evaporador. Ya está lleno de agua, porque no lo teníamos con la inclinación adecuada hacia atrás. Entonces como lo apagué bruscamente, ya para la encendida el compresor va a tardar en arrancar. Es por protección.
sistema electrónico detecta eso y le da un margen de unos 3 a 4 minutos para que vuelva a arrancar aproximadamente. Pero como vieron, pues ya esto ya quedó. Finalizamos el video. Pues ya, como ya checamos temperaturas de todo, para que ustedes vieran que no hay engaño, que no hay truco. Y pues sería hasta la próxima. Suscríbanse, si les gustó el video denle like y activen su campanita para los siguientes videos que salgan, pues estén al pendiente y lo puedan, en cuanto salga, ya los puedan ver. Fue un gusto saludarlos a todos y que hayan tenido el tiempo para ver el video. Y pues será hasta la próxima de otro video. Muchas gracias. Bueno, muchachos, aquí emitiendo el video después de una semana de la carga de gas del aire acondicionado marca LG de 1 tonelada. Podemos ver todavía ahí, para que no vean que es chanchullo, la bola de servicio que soldamos, toda pues chuequita, bueno, toda inclinada para que no estorbara con la tapadera. Ahí está. Y vamos a ver los parámetros faltantes que nos hicieron en el video de carga de gas. Aquí tenemos un amperímetro. No tomamos ese rato el amperaje porque el motocompresor no indicaba cuánto amperaje era su consumo. Solo nos indicó que son de 60 Hz, 127 voltios, que trabaja con gas R22 y hasta ahí. No encontramos más explicaciones en la etiqueta del motor. Por ahí una foto que se tomó, es una etiqueta que trae el aire por fuera. No sé si venga aquí. Indica pues el consumo completo del aire. Lo que estamos hablando del motocompresor, el ventilador y la cuestión electrónica. Entonces nos marca ahí 60 amperios de consumo. Como pueden ver, el cable sale del aire. Hasta acá este contacto. Sube por estos cables y ahí podemos tomar lo que es la medida del amperímetro. Ya que ustedes corroboran. Marca la etiqueta hacia 11 amperes. Como ven, está oscilando un poquito hacia arriba y hacia abajo de los 11 amperes. Pero está el consumo correcto, 11 amperes. Eso nos indica que con compresor está trabajando en su rango óptimo de trabajo. Ahora vamos a checar perdón, el salto de lo que es el frío que está emitiendo nuestro aire. Tenemos el salto térmico, donde me puedo corroborar. Se alcanza a apreciar ahí. Diferentes ángulos. 23. El aire que entra es a 23 grados. Y ahora vamos a ver el aire que sale. Son 10 grados. Ustedes pueden apreciar. Ahí está, 10 grados centígrados. El salto térmico está perfecto. 20 a 10. 7. Uy, está perfecto. 7. A 10 a 7 más o menos. 7 grados. Tenemos un salto térmico excelente. Ahí está, 20. 7. Tenemos un salto térmico de aproximadamente 13 grados. Estamos hablando que un salto térmico de un aire que está bien cargado con su gas adecuadamente, su motocompresor en perfectas condiciones. El salto térmico debería ser de 10 a 12 grados de diferencia. Y aquí pues como pueden observar tenemos hasta 13 grados. Está en óptimas condiciones, excelentemente trabajando, a pesar que el aire es de hace yo que más de 16 años de
trabajo. Yo lo agarré yo usado, si pueden ver pues está amarillo sus plásticos. Es un aire muy viejo, pero para que les quede ahí el recordatorio de que no porque esté viejo o lo viejo ya no sirve para nada. Mira, no le piden nada, un aire nuevo, está dando bastante bien, está nada más en 20. Estamos en plena mediodía y como pueden observar es el mismo aire que se le hicimos la carga de gas de R22, es un LG muy común. Y pues están todos los parámetros que ustedes ya vieron en el video, que llegamos a 63 libras PSI, libras por pulgada cuadrada, de presión del gas. Lo normal es de 60 a 65, quedó prácticamente casi a la mitad, dando 63 PSI. Carga de gas completa, ya vieron todo el proceso tal cual, con lujo de detalle, sin cortes comerciales, como dicen luego. Y pues comprobar los otros parámetros que nos hicieron falta, el consumo en amperios, que debe ser el rango. Si consume más es por carga de gas excesiva o a veces por falta de gas también ha pasado. En lo que es el salto térmico, que es súper importantísimo, ahí lo vieron ustedes, tenemos 13 grados de salto térmico, está excelente. Y con esto finalizo el video. Suscríbanse, apoyen el canal dándole a la campanita y denle su like si les gustó el video. Por hoy es todo, nos vemos al siguiente video. Gracias.